Bienvenidos amigos del ático de Belayud. Hoy os llevamos por la dulzura punzante de Candyman, una de las películas más aterradoras y llena de simbolismo de la historia del cine de terror. Si no conoces la historia de Candyman, aquí te la contamos y por favor, no repitas su nombre 5 veces frente a un espejo. Ni lo intentes. Si crees que el terror es solo monstruos y sustos, Candyman te hará pensar 2 veces. Esta saga no solo nos ha aterrorizado desde los años 90, sino que ha convertido el horror en un reflejo de los problemas sociales más profundos. En este recorrido, vamos a desvelar cómo ha evolucionado la historia de Candyman, y de qué manera cada película ha sido un paso hacia algo mucho más grande. Comenzaremos desde la versión menos aclamada, que cayó en la trampa de los clichés, hasta llegar a la obra maestra más reciente, que ha reimaginado la leyenda con un mensaje social urgente y necesario. Desde sustos baratos hasta una crítica poderosa al racismo y la opresión, veremos cómo Candyman ha pasado de ser un simple villano a convertirse en un ícono cultural. Y ya sabes, si crees que nuestro trabajo merece un like, suscripción o comentario, seremos muy felices por ello. ¿Listos para el viaje? La historia y el ascenso de Candyman. De peor a mejor película. Bienvenidos, amantes del cine de terror. La historia de Candyman es una de las leyendas urbanas más escalofriantes y al mismo tiempo una poderosa crítica social. Todo gira en torno a la figura de Daniel Robitaille, un hombre afroamericano del siglo XIX cuya trágica muerte lo convirtió en un espíritu vengativo. El origen de Candyman. Daniel Robitaille era un talentoso pintor, conocido por su arte refinado y por su habilidad para retratar a la élite de la sociedad. Sin embargo, su tragedia comenzó cuando fue contratado por una familia rica para pintar el retrato de su hija Blanca. Durante el proceso, Daniel y la joven se enamoraron. Este romance interracial fue considerado una afrenta imperdonable en aquella época. Cuando el padre de la joven descubrió la relación, la venganza fue brutal. Una turba enfurecida fue tras Daniel. Lo capturaron, lo torturaron y lo mataron de manera atroz. Le cortaron la mano derecha, la mano con la que pintaba, lo cubrieron de miel y lo dejaron a merced de abejas que lo picaron hasta la muerte. Su cuerpo fue quemado y sus cenizas fueron esparcidas en el barrio donde vivió, que más tarde se convertiría en Cabrini Green, un complejo de viviendas sociales en Chicago. Así nació Candyman, una figura que se alimenta del odio y el sufrimiento que provocó su asesinato. La leyenda urbana de Candyman. Se dice que si repites su nombre 5 veces frente a un espejo, Candyman aparecerá y te matará con su garfio en la mano derecha, la misma mano que perdió durante su tortura. Esta leyenda ha aterrorizado a generaciones y se ha transmitido en las calles y pasillos de las comunidades urbanas, especialmente en las zonas más marginadas. Pero Candyman no es solo un asesino sobrenatural. Su leyenda está profundamente ligada a la historia del racismo y la segregación. Su ira y venganza reflejan las injusticias que sufrieron las comunidades afroamericanas, convirtiéndolo en un símbolo de las tensiones raciales y sociales. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje escalofriante, descubriendo la evolución de una de las sagas más icónicas del cine, Candyman. ¿Cuál es la mejor película de esta saga? Vamos a contar las entregas de menos a más y ver cómo el terror y el mensaje detrás de Candyman se ha transformado a lo largo de las décadas. Prepárense para revivir lo mejor y lo peor de esta leyenda urbana. Candyman, Day of the Dead, 1999, el punto más bajo.
Empezamos por la que probablemente sea la entrega menos querida de la saga, Candyman, Day of the Dead. ¿De qué trata? Esta película nos lleva a Los Ángeles, donde seguimos a la bisnieta de Candyman, Caroline McKeever, que intenta escapar de la maldición familiar. Lo malo, con un presupuesto reducido y una trama que se siente forzada, esta tercera película no logró cautivar a los fans. Se centró más en el susto barato que en los profundos temas sociales de las entregas anteriores. Veredicto. Aunque Tony Todd vuelve a interpretar a Candyman de manera increíble, la película cayó en el olvido por su débil guión y desarrollo. Candyman. Farewell to the Flesh, 1995. Expandiendo la historia, pero sin gran impacto. Subiendo un peldaño, tenemos la segunda entrega de la saga, Candyman, Farewell to the Flesh. ¿De qué trata? En esta secuela, la historia se traslada a Nueva Orleans y descubrimos los orígenes de Candyman, revelando detalles más profundos sobre su trágico pasado como un hombre afroamericano linchado en el siglo XIX. Lo bueno. La película intenta añadir capas emocionales al mito, explorando temas de raza y venganza. Es visualmente más interesante, con un entorno gótico y una atmósfera oscura. Lo malo. A pesar de su enfoque más detallado, la película no logró alcanzar el mismo impacto que la primera. Algunos críticos dijeron que la historia perdió frescura y que la tensión no se sentía tan fuerte como en la original. Candyman, 1992. El nacimiento de una leyenda. En el segundo lugar tenemos a la película que lo empezó todo, Candyman, 1992. Aunque es un clásico, no es el número 1 de esta lista. ¿De qué trata? Esta película nos presenta a Helen Lyle, una estudiante de posgrado que investiga leyendas urbanas y descubre la aterradora historia de Candyman, un espíritu vengativo que aparece cuando su nombre es dicho 5 veces frente a un espejo. Lo icónico. Dirigida por Bernard Rose y protagonizada por Tony Todd, esta cinta no solo introdujo a un villano icónico del horror, sino que también tocó temas complejos como el racismo, la segregación y la marginalización social. La mezcla de terror psicológico con crítica social fue un golpe maestro. Lo bueno, la película es atmosférica, llena de suspenso y ofrece una de las mejores actuaciones de Todd. Candyman se convierte en un símbolo de la furia histórica contra la opresión, dándole un trasfondo mucho más profundo que la mayoría de las películas de terror. ¿Por qué no es la número 1? Aunque fue revolucionaria en su momento, la tecnología y el guión no envejecieron tan bien. El ritmo a veces es lento para los estándares modernos, pero su impacto cultural sigue intacto. Candyman, 2021, el renacer de una leyenda. Y llegamos al número 1, Candyman, 2021, una secuela directa que actualizó la historia para una nueva generación. ¿De qué trata? Dirigida por Nia Da Costa y con guión de Jordan Peele, esta película sigue a Anthony McCoy, un artista obsesionado con la leyenda de Candyman. Al adentrarse en su historia, Anthony descubre cómo la maldición aún afecta a su comunidad. Lo mejor, este Candyman no solo revive la leyenda, sino que reinterpreta su significado, abordando temas actuales como el racismo sistémico, la brutalidad policial y la gentrificación. Con un enfoque visual impresionante y una dirección creativa, la película eleva el mito de Candyman a nuevas alturas. Lo icónico. Lo que hace que esta versión sea la mejor es cómo logra conectar el terror con un mensaje social más urgente. Cada susto está respaldado por una crítica aguda y relevante, haciendo que el terror sea más profundo y significativo. Innovación. En lugar de ser un simple remake, esta película toma la leyenda de Candyman
y la adapta para reflejar el mundo moderno, dejando a los espectadores tanto horrorizados como reflexivos. Conclusión: el viaje de Candyman, de lo mediocre a lo magistral. La saga de Candyman ha tenido sus altibajos, pero lo que la hace única es su capacidad para usar el horror como un espejo de las tensiones sociales de su tiempo. Desde los inicios más modestos hasta el renacimiento brillante de 2021, Candyman ha evolucionado de ser una simple leyenda urbana a un símbolo de resistencia y justicia. Si hay algo que nos enseña esta saga, es que el terror verdadero no es solo el que nos acecha desde los espejos, sino también el que se esconde en las sombras de la historia y la sociedad. Candyman, el simbolismo. A lo largo de todas las películas, Candyman no es solo un monstruo que mata, sino una manifestación del sufrimiento y la injusticia racial. Su historia representa la opresión histórica que continúa acechando a las comunidades afroamericanas. El miedo que provoca no solo viene de su capacidad de matar, sino de lo que representa, un recordatorio de las atrocidades del pasado y del dolor que nunca desaparece. En resumen, Candyman es una figura que trasciende el simple terror. Su historia combina el miedo sobrenatural con un comentario profundo sobre la historia de la violencia racial en Estados Unidos, convirtiéndolo en una leyenda que sigue resonando en el presente. Gracias por acompañarnos en este recorrido espeluznante. No olviden, solo pronuncien su nombre si están listos para enfrentarse a la leyenda.